Bueno, ahora sí, creo que estamos todos siendo las 11 en punto. Muy buenos días. Un placer tenerlos a todos nuevamente en este webinar. Así que a todos bienvenidos. Durante la próxima hora estaremos viendo objetivamente cómo y dónde usar los sistemas de sensado, control, conectividad, seguridad y anticolisión. Sin ser un curso de sensores y soluciones, nos aproximará a conocerlos en la industria de la minería. Hola, ¿qué tal a todos? Félix, perdón que te interrumpa, justo te silenciaste el micrófono. De paso aprovecho Ahí eh, estamos, ahí estamos. y me Ahí presento ya estamos. que estamos, ya que di la cara. Soy Agustín Menegheli, parte del departamento del equipo técnico de IFM y nada, yo voy a estar, digamos, de backend en esta reunión, viendo sus consultas y demás. Recuerden que pueden hacer preguntas, después al finalizar la reunión entre Félix y yo vamos a estar contestándolas, así que bueno, vayan a medida que escuchan, se van guardando las preguntas o las van haciendo como ustedes gusten y al finalizar las contestamos. Te dejo Gracias, continuar, Fel. Agustín, por el No, gracias a recordatorio. vos. Gracias. Sí, que aquí vamos a estar los dos para cualquier consulta técnica al final, como dijo Agustín. Vamos a tratar de responderlas, si no, tomamos nota y las responderemos después. También pueden contar con la grabación de este video para Perdón, revisar. Fel. Me diste pie a algo. Si quieren, junto a sus consultas, que van a ser privadas, pueden dejar sus correos por si no llegamos a contestarlas porque se nos vino la hora encima o por la razón que sea. Ahora sí, perdón. Bien, bien, no hay problema. No hay problema. Este, bien, vamos a continuar. Vamos a compartir la pantalla. Y bien, entonces, los que ya estuvieron en los webinars pasados, ya algunos me conocen. Soy Gustavo Félix, entrenador técnico para Latinoamérica por parte de IFM. Y el que me acompaña es Agustín. Y vamos a presentar durante la próxima hora eh, lo que es instrumentación y control en la industria minera. Básicamente, vamos a ver aplicaciones. Este no es un curso de sensores, sino que lo que vamos a ver son los productos y soluciones, dónde y cómo se utilizan. Eh, Entendemos que la automatización inteligente está transformando a la minería con mucha aceleración. Digamos, no es a velocidad constante, sino que estamos hablando de aceleración constante, donde se busca que los procesos de mineros, tanto a cielo abierto, subterráneas y plantas, o procesos químicos, porque si estamos hablando de minería de litio, tenemos una industria química más que nada, y deben ser eficientes. Entonces vamos a ver aplicaciones directamente de los sistemas, tanto del control en una planta, como ver dónde se utiliza el diagnóstico predictivo, seguridad en máquinas, el control en vehículos, optimizando los tiempos, combustible, los costos. Y por último, protección anticolisión y la utilización de visión 3D con inteligencia artificial. Dependiendo del área de trabajo, habrá una exigencia diferente en la instrumentación. Aquí los sensores deben soportar
alta resistencia a cambio de temperatura, necesita una gran robustez contra choques y vibraciones, por ejemplo. Los sensores van a tener que hacer control de flujo, nivel, caudal, temperatura, presión de agua, por ejemplo, en sistema de refrigeración, en bombeo, presión, control de calidad en el aceite hidráulico, donde se utiliza para fuerza y lubricación, por ejemplo. Y en la mayoría, donde exista un motor, control de vibraciones para prevenir daños y protección en cintas transportadoras, ventilación subterránea, cribas vibratorias, trituradoras de piedra. Ahí es donde vamos a ver todos estos, como decía un antiguo jefe mío, los caramelitos sensando cada parte de la máquina para dar un diagnóstico de proceso, el control de proceso. Y cuando estamos hablando ya de esta cuarta revolución industrial, es llevar la información también a la nube para poder lograr un análisis y poder optimizar cada uno de los procesos. Ahí es donde se utiliza la inteligencia artificial. El proceso minero comienza por la extracción de los minerales, traslado, luego la molienda, el procesamiento y terminación del producto. Cada uno de ellos, cada parte del proceso, va a tener una exigencia particular. Si estamos hablando de sensores, instrumentación que va en el vehículo, necesitan disponer de una norma que sea resistente a los campos electromagnéticos, que esté aumentado esa resistencia, y la homologación tipo E1, que es de acuerdo a las normas para vehículos. Si estamos dentro de los procesos de cada una de las partes de la planta, vamos a tener condiciones ambientales adversas como calor, frío, humedad, barro, polvo, choques, vibraciones y a menudo incluso truenos y relámpagos. Y acá es donde tenemos que entender que la calidad de un producto no se modifica. Los sensores no son más baratos o caros. Lo que sucede es que tendrán mayor costo debido a una alta protección para las condiciones especiales de cada una en la planta. Para eso ahora les muestro un videito, un pequeño video, que es lo que significa la calidad IFM, cómo se comprueba el uso de los sensores. ¿Qué significa calidad IFM? Significa que nuestros ideales respecto a la calidad, los productos y los clientes se mantienen inalterables. No importa cómo ni dónde se utilicen los productos de IFM. La calidad de IFM está integrada en el producto, desde el desarrollo hasta la producción para el beneficio del cliente. Nuestros productos no se ven afectados por interferencias. La electricidad estática tampoco supone un problema. Son resistentes al hielo y al calor desde 50 grados centígrados hasta más 180 grados centígrados. Conexiones de extrema estabilidad que resisten hasta 800 newtons. Funcionan con hasta 750 litros de agua por hora. Ya sea bajo alta presión o con temperaturas extremas. Con un 90% de humedad relativa del aire. Significa que en los tests simulamos un envejecimiento de los productos de IFM de 15 años en un periodo de 24 semanas. Probamos todo, si es necesario, con alcances de hasta 5 milésimas de milímetro.
Utilizamos materiales no inflamables, incluso a más de 700 grados centígrados. La práctica es dura, nuestros test lo son todavía más. Todos los productos de IFM deben ser sometidos a estos test, sensores, sistemas de comunicación y sistemas de control. Para conseguir un producto mejor. Todo es aceptado en firme por los empleados de IFM, además de ser la base constante de nuestro trabajo. En todo el mundo contribuimos de forma decisiva a la creación del valor añadido para nuestros clientes. Con más de 40 años de experiencia y una calidad excelente para un nuevo crecimiento. Esto es lo que significa calidad IFM. IFM Electronic, close to you. Esto es lo que significa la calidad. La calidad no se modifica. Hay sensores de menor costo que son IP65, IP67, pero ya si hablamos de una alta estanqueidad y robustez, estamos hablando ya de IP68 que puede ser sumergido, IP69K que resiste chorro de agua a presión hasta 100 bar a 80 grados de temperatura y a corta distancia y en todos los ángulos dentro de una norma estandarizada, 360 grados. Esto es la robustez que se necesita en la industria de la minería. Entonces, para eso vamos directamente a aplicaciones, por ejemplo, sensores inductivos. La particularidad de los sensores inductivos que van a estar a la intemperie, en este caso hay desajustes en un elevador, un posicionamiento de elevador, necesita que el sensor inductivo, además de ser estanco, IP68, IP69K que resista a la intemperie, está totalmente blindado. También tiene un recubrimiento antiadherente que permite que como tiene muy bajo coeficiente de fricción, digamos, la tierra, el polvo, es como pasarle el lustre al mueble, va a patinar, digamos, va a deslizar y va a quedar lo menor sucio posible el inductivo. Ahora, el inductivo solo se actúa con metal. Puede estar debajo del barro, cubierto de cal, cemento o del polvo del ambiente que no sea metálico, que el sensor inductivo va a trabajar bien. En esta aplicación vemos posicionamiento y controlado. ¿Qué quiere decir? Los dos sensores van a estar muy juntitos, podrían autoinducirse. Bueno, estos sensores son especiales que no se autoinducen. El primero es para bajar la velocidad del carro y el segundo para darle una parada precisa al elevador. Incluso hay sensores que están marcados, digamos, están fabricados para trabajar en zonas con riesgo de explosión, que está marcado es ATEX-X. Y lo más importante es la distancia empleada. Si hay, digamos, un desajuste, el sensor tiene un alcance mayor, el doble, para ser concreto, el doble que un sensor estándar no enrasado. Si estamos hablando de un sensor que no enrasado, métrica 30 de 15 milímetros, bien, este sensor va a dar 30 milímetros asegurado de distancia de detección para un material ferroso, ¿de acuerdo? Y hay otros sensores que también tienen IFM que no le importa el material del sensor, sino que puede ser ferroso o no ferroso y lo detecta a la misma distancia. No va a haber un factor de corrección. Acá vemos otra aplicación y acá ya vamos a un sistema de monitoreo en una estación de bombeo. Por ejemplo, aquí donde hay bombas, se utilizan más que nada sensores de vibración, ya sea con electrónica de diagnóstico o por IO-Link, que vamos a ir mencionándolo a medida que vamos haciendo la presentación. ¿Qué es lo que se busca? Hacer un monitoreo continuo de vibración para evitar cavitación, fallas eléctricas, controlar el estado del rodamiento, del soporte de los rodamientos o chumacera. Se puede controlar temperatura, velocidad de flujo y caudal, presión. Esto es medición en una estación de bombeo.
Estas fotos son originales, sacadas por nosotros directamente en plantas mineras. Protección para centrales hidráulicas. ¿Qué es lo que se protege acá? Principalmente la calidad del aceite, a través de la temperatura, la humedad en el aceite. Es importantísimo para que no meta agua, el agua tanto en la lubricación o en un cilindro hidráulico, lo que crea es oxidación, lo va a corroer, le va a dar menos tiempo de vida útil. Esa es la situación. También tenemos los sensores que van a controlar cantidad y tamaño de partículas según una norma que es la ISO 4406. Entonces estos dos sensores principalmente lo que hacen es controlar la calidad del aceite. Después en la central hidráulica es importante también el control de la presión y el nivel de aceite en el reservorio. Estos son algunos sensores. Después hay más, como dijimos al principio, vibración, monitoreo de vibración del estado del motor de la bomba en la central hidráulica. Acá vamos a un caso un poco más extremo, digo yo, porque la velocidad de rotación en una centrífuga es mucho mayor que en otros lugares. Normalmente una centrífuga se compone de un motor y el componente centrífugo. En este caso es un separador clarificador Floatweg. Es Floatweg. Es un separador de sólidos y líquidos. El producto a aclarar corre a través de un tubo de entrada donde el recipiente en sí es acelerado hasta una velocidad máxima de rotación que hace separar los productos de tamaño, donde la fuerza centrífuga hace que los sólidos se separen y se unan en el borde del recipiente, y donde en ese borde un sistema, se me pasó, un sistema hidráulico en la base del recipiente expulsa periódicamente ese sólido separado con toda la velocidad de rotación, ¿no? Y el líquido aclarado fluye fuera del disco a un impulsor que descarga ese líquido con presión. Entonces, ¿qué va a medir acá? Básicamente, vibración, temperatura y presión. La vibración es debe ser muy precisa porque un pequeño desbalanceo del eje a tanta rotación puede provocar el quiebre y que al quebrarse pueden salir los componentes volando con una velocidad tangencial donde quiebran el tanque y realmente es muy peligroso si hay personas cerca de ese separador. Otra aplicación son los hidrociclones, que son también para clasificación de partículas finas y gruesas. Las dos salidas del hidrociclón son conocidas como apex, que es la salida de los gruesos, y la otra conocida como vortex, que es la salida de los finos. Aquí el monitoreo de vibración controla el atascamiento de tuberías por medio de vibración. También está conectado los sensores de presión, que es de conexión clamp, como se ve acá, que son ideal para un rápido mantenimiento, es decir, se desajusta el clamp, se coloca el clamp y se hace mantenimiento. Más que nada si hay acumulación por debajo del sensor del material separado por la centrífuga, del hidrociclón. Básicamente, aquí ven estos sensores, están expuestos a la intemperie. Como ven acá en la foto, esto apenas se montó. Ya van a ver en otras fotos con el tiempo cómo van a ir quedando los sensores totalmente sucios, llenos de tierra, pero resisten. Y esto es porque está en la intemperie. Dentro de la planta, por ejemplo, en el hidrociclón, también se hace el control de válvula. El control de apertura de cierre de válvula. Esto
este sensor básicamente tiene diagnóstico y puede dar un diagnóstico tanto del sellado o el incremento de la suciedad en el interior de la tubería. ¿Por qué? Porque tiene como un encoder magnético adentro que puede dar con precisión qué ángulo se está cerrando o se está abriendo. Otra aplicación, flujo de sistema de enfriamiento en hornos de arco eléctrico. Estos hornos se utilizan en la producción de ferrocromo, platino, níquel. Las barras de carbono están suspendidas en la materia prima, lo que hace que el circuito eléctrico genere calor para fundir las materias primas a temperaturas mayores a 1200 grados. Y aquí es donde los caudalímetros deben monitorear el circuito de agua de enfriamiento para proteger las paredes del horno, controlando el consumo, la temperatura media del agua, para lo que es el enfriamiento. Estos sensores son magnetoinductivos, para uso exclusivamente de agua. Fíjense en el estado que están por fuera, pero los sensores ningún problema. Son IP69K, resisten este tipo de suciedad y no tiene ningún problema con la temperatura. Fíjense que la temperatura es uno de los factores importantes. Aquí la temperatura es controlada y también enviada como dato. En estos casos son termospares tipo J y K, que en algunos casos, en algunas plantas se convierte digital y se transmite a través de módulos IO-Link, y ahí es donde va una parte del control y otra parte a hacer análisis. Ahora, para la tecnología que hoy existe, directamente se utilizan señales analógicas y va directamente a unos pequeños controles, pantalla multifunción, por ejemplo nuestras pantallas de X, la 1063, que tiene hasta 8 alarmas ajustables y también tiene 2 salidas a relé, y en el display se puede poner el fondo que sea color verde dentro del rango de temperatura aceptable, o cuando se está pasando de temperatura, es decir, el circuito de refrigeración está muy exigido y la temperatura está por arriba de lo normal, que la pantalla active una alarma y aparte se ve en rojo el fondo. Es decir, son una señal directamente para los usuarios, ¿no? Aquí vemos el ASI. ¿Qué es el ASI Bus? Es una interfase actuador-sensor. ¿Para qué sirve? Para conectar todos los aparatos que tengamos en planta y a larga distancia. Por ejemplo, ¿dónde? En cintas transportadoras. Ahí vamos a hacer un poco de foco en las cintas transportadoras, donde es importante la seguridad, tanto para lo que es la cinta como para las personas. Y ahí se aplican varias normas de seguridad. Lo que hace el ASI Bus es conectar todos estos aparatos hasta un máximo de más de 3 kilómetros, 3,2 kilómetros, y hasta un poco más también, porque hay algunos trucos de conexión, donde se puede colocar tanto sensores con ASI, con el chip ASI adentro, de seguridad o para el automatismo, o sensores que sean de seguridad o que sean estándar, y convertirlos en una entrada-salida, y así mantener tanto la seguridad como el automatismo en la misma línea, ahorrando un montón de cables y tener diagnósticos de los módulos que están conectados en la línea. Esto abarata los costos, simplifica la cantidad de cableado, simplifica las instalaciones, el tiempo de montaje, y por donde pasa un cable amarillo puede estar instalado un sensor, como se ve acá. Haciendo un poco de foco en las bandas, en las cintas transportadoras, esto es una cadena que se activa por arrastre. Es decir, cuando tenemos en la cinta transportadora una pequeña rajadura que luego termina en el corte de la banda, esta puede ser detectada antes de que empiece a crecer.
cuando empieza la rajadura, siempre cae una pequeña parte de la banda. Esto tiene una oscilación. Estamos mirando la parte inferior de la banda, ¿no? Acá pasa por abajo, acá la banda está arriba. La cadena esta pasa por aquí abajo, así como se ve en esta foto. Cuando se quiebra, este pedacito arrastra la cadena, lo desengancha y entonces se activa de que la banda se está rompiendo, se está quebrando. Es un sistema muy simple, económico y que detecta que la cinta en algún lugar se está quebrando, se está rompiendo. Otro sistema de seguridad también son los paros de tirón. Como recién nombré, en la industria de la minería existen muchas normas de seguridad. La norma 14.001 para la gestión ambiental, 9.001 gestión de calidad, la 27.001 seguridad de la información, la 22.301 continuidad de negocios, la 5.001 en energía, y así llegamos a la 13.849, es decir, la 13849-1, que es la norma basada en el riesgo de máquina para los operarios. Define funciones de seguridad que son necesarias según la evaluación de riesgo y especifica los niveles de rendimiento que deben ajustarse. Cuando hablo de rendimiento, es de seguridad para el operario, pero que no haga torpe a la línea, es decir, que no baje la productividad. La productividad, estamos hablando de la cadencia y la calidad de los productos que se están sacando. ¿Cómo funciona el paro de tirón? Se activa debido al tirón del cable o si se corta el cable. Por ejemplo, este es el artefacto. Podemos tener en ambos extremos dos artefactos más. Pero con que este tensor, estos cables se corten o se estiren, se activa el paro de tirón. Ahora, en caso de activación de parada de emergencia, se mantiene el mecanismo de retención hasta que se desbloquee manualmente, presionando el botón azul de reseteo. Este cuenta con un visor de seguridad que indica exactamente si está bien colocado, si está tensada el cable. ¿Por qué? Porque tiene que estar tensado. Si se corta, se activa. Y si se tira de él, se activa. Así es como funciona. Antes de resetear la señal de parada de emergencia, se debe determinar la causa de la activación. El reseteo solamente es posible cuando el cable está correctamente tensado y te indica la posición media ese visor. Otro elemento de seguridad que es el control de desplazamiento en las cintas transportadoras. Es decir, es una palanca de detección de movimiento oblicuo, es decir, cuando se está desajustando la banda va a tender a irse hacia un costado o hacia el otro. Este rodillo permite inclinarse en ambas direcciones y al inclinarse se giran discos y levas que son ajustables dentro del mecanismo y permiten adaptar los puntos de conmutación a las condiciones de desplazamiento. También siguen normas. La norma ISO 60204, es decir, esto no está al azar y no es regulado con, como muchas veces digo, mal hablado, con el masomenómetros. Esto es calibrado según una ISO. Y la clasificación de peligros sobre esta norma ISO, la 60204-1, hay una norma que tiene que tener una ayuda de carteles, además, de peligro, de advertencia, de cuidado y de alguna nota de protección particular para la utilización de informaciones especiales útiles, por ejemplo, limpieza. Miren acá,
por ejemplo, en esta foto, cómo está el sensor lleno de tierra. Bien, si esto fuese cemento y acá se endurece y la palanca no puede llegar a trabajar tanto en la rotación, porque acá fíjense donde pega la banda, donde roza la banda, crea una fricción. O sea, no va a estar siempre lisito como en el primer momento, sino que, fíjense acá en esta foto también se crea una fricción, y este es un rodillo estático, sin monitoreo, que controla que la banda no se vaya. Y este detecta si la banda se fue, tanto para una dirección como para la otra. Fíjense que se produce una fricción, esto tiene que estar rotando, si no, la banda se come el rodillo, y esto tiene que estar libre de movimiento. Entonces tiene que haber una nota de mantenimiento si esto está totalmente cubierto, porque acá hay un movimiento mecánico. Aquí vemos otra aplicación de detección de nivel en silos, tolva, una pila, que el método clásico de apilar en forma cónica causa segregación de material. Y en la segregación, el material fino se mantiene centrado, mientras que el más grueso segrega en la parte exterior de la pila. Este sensor reduce la interferencia del viento y la compactación, porque es un sensor pesado. Es un cuerpo de aluminio con un cuerpo de bastante espesor, donde en la punta tiene un sensor capacitivo que puede ser calibrado a distancia, porque los minerales no tienen la misma constante eléctrica, incluso varía con la temperatura. Entonces, esto se puede calibrar al sensor a distancia mediante IO-Link, desde el control, para hacer una detección precisa. ¿Cómo funciona? Cuando la pila se acerca al sensor. Normalmente se utilizan en la minería los llamados sensores tilt, que quiere decir inclinación. Entonces, ¿qué tenían? Una burbuja de mercurio. Cuando la pila lo corre, la burbuja de mercurio activa dos contactos. Bien, esto es diferente, esto es capacitivo. Y fíjense qué tan bueno es este tipo de sensor. Miren esta aplicación. En la industria del litio, por ejemplo. Esto está detectando nivel de carbonato. Fíjense a la derecha en el video, se mete ahí adentro y está midiendo adentro del reservorio de la tolva, esta es la parte superior, como ustedes ven en la cinta transportadora de carbonato, está detectando el nivel. ¿Cuál es el secreto de esto? Es que el sensor en la parte inferior, como ven acá en la foto, en esta parte, se desprende. ¿Por qué? Tiene un material dieléctrico llamado POM, que es particularmente muy parecido al teflón, de muy bajo coeficiente de rozamiento. Entonces el carbonato se desprende de ahí y queda cubierto por concatenación todo alrededor del sensor, menos ahí. Y esta es la parte que detecta el límite de la pila, de la montañita que se está formando. Esto también, como dije, puede ser calibrado a distancia en una computadora. Podemos ver la gráfica de cómo está el sensor sensando para trazar los niveles de umbrales de detección, máximo y mínimo. Y si tenemos todo conectado por IO-Link, en otro webinar ya habrán visto que están los dispositivos Bluetooth para que por el celular, con una aplicación gratuita, que también es para la PC, es gratuita la aplicación para parametrización. Con una aplicación gratuita, ya sea para Android o iPhone, vos podés bajarte la aplicación y calibrar el sensor de forma inalámbrica, estar viendo la aplicación y calibrar desde el celular. Muy simple, muy sencillo e intuitivo de calibrar. Monitoreo de rotación en la cinta de transporte. Fíjense que muchas aplicaciones son con un sensor inductivo, rueda dentada, y detecta la frecuencia. Cuando se necesita mayor precisión, se utilizan encoders.
Estos encoders son muy robustos en la industria minera, llevan un cuerpo, una carcasa realmente robusta porque cae piedra, etc. Bien, nosotros vendemos el elemento que va adentro, el que les va a dar la precisión. Puede usar la misma carcasa y en esa carcasa los encoders, puede ser encoder o rueda dentada, como vemos acá. Vamos a ver aplicaciones con la rueda dentada. Esa rueda dentada es estandarizada y también es de un componente de muy baja fricción para que si hay carbonato, hay tierra, no se adhiera a la rueda, a esa rueda con los tornillitos. Lo que le decía que los encoders tienen un sistema de acoplamiento, ya sea de acoplamiento aislados eléctricamente o de aluminio, que le permite mayor torque y mayor desalineación con donde va a ir montado el encoder. Y el encoder, por ejemplo, acá está montado en un eje del ventilador que no solo controla la velocidad, también registra las horas de funcionamiento para un mantenimiento predictivo, lo controla, el sensor mismo ya tiene el control de eso. Estamos hablando de que ya los sensores son inteligentes y no tengo que ir a hacer el algoritmo en el PLC, directamente el sensor le va a dar todos los datos de función. Se puede utilizar para optimizar los intervalos de mantenimiento más que nada. Estos sensores le va a dar ya programado posición, desplazamiento, velocidad, ángulo, sentido de giro, RPM. ¿Por qué? Porque es PreLink. Y si estamos hablando de que estos sensores con Evelyn primero son económicos, se puede, cuando es la parte incremental, se puede programar cuántos pulsos por vuelta para darle una buena resolución. Y además tienen una vuelta absoluta, es decir, si se corta la luz, se corta la corriente, indica exactamente en qué posición se quedó. Y no tiene que ser indexado. Bien, sensores por radar. Acá no estamos hablando de ultrasonido, estamos hablando de un radar que utiliza el método de onda continua de frecuencia modulada. Así, FMCW. Son ondas electromagnéticas que en un barrido de frecuencia entre 30 y 300 MHz que cambia periódicamente. Lo que hacen estos radares es emitir el pulso, se refleja en el objeto, en el área que esté delante del sensor, con un alcance, ponerle hasta 10 metros, de forma segura, y va a indicar información de distancia, velocidad, dirección y posición. Y hay dos tipos de radares. Uno que tiene una apertura de 40 grados, que es utilizado, por ejemplo, acá en las cintas transportadoras para medir el volumen de forma continua. Entonces, si en la cinta transportadora tenemos el control de movimiento, como recién vimos, con un encoder o con un sensor de movimiento por rueda dentada o una cinta magnética circular, podemos estar viendo el caudal en la banda transportadora, a la intemperie. Porque lo bueno que tienen estos radares es que soportan la humedad, la tierra, la niebla, cualquier polvo y suciedad. Estos radares, incluso hay diferentes modelos que se pueden conectar en los móviles porque tienen conexión CAN, conexión de bus CAN en los móviles que ya tienen CAN, para trabajar también como anticolisión o detección de objetos. Acá en este caso yo se los presento también para detectar niveles, tanto en una cinta transportadora como niveles de pila también. En el otro era detección discreto. Esto puede ver detección de forma continua. Están los mismos con señal de salida IO-Link y señal analógica. Antes de continuar, hay algo que es muy particular de la onda electromagnética, y esto es como mi experiencia en la física, que los materiales tienen
un coeficiente de reflexión, el llamado RSC. No todos hacen rebotar, hacen reflejar la onda electromagnética de la misma manera. Para que entiendan de lo que les estoy hablando, una lata de gaseosa de aluminio refleja prácticamente lo mismo que una persona. Si tengo un radar electromagnético, no es que voy a confundir una lata de gaseosa con una persona, sino que tienen la misma reflexión. Entonces, hay que tener cuidado cuando tenemos montañas o pilas de el scrap, que ya le sacamos el metal, que ya le sacamos las purezas que nosotros necesitamos, porque va a tener menor reflexión que aquella piedra que contiene cobre, que contiene metales, hierro, etc. Hay que tener en cuenta eso. Y si me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Muchas veces lo mejor es hacer el ensayo, ¿sí? Nuestros ingenieros de venta normalmente tienen o consiguen por el departamento de soporte técnico un sensor para hacer el ensayo y probar la eficiente detección en los niveles y distancia. Por ejemplo, acá monitorización del estado de ventilación subterránea. Evidentemente esto es monitorización de condición de rodamientos, engranajes, ejes, desequilibrio por suciedad, desajuste, velocidad, el flujo, la temperatura. Todos estos factores son medidos en por ejemplo, en un estado de ventilación subterránea, que es importantísimo para la salud y la seguridad de los mineros. El sistema de monitorización ofrece funciones programables de supervisión, siempre de forma continua, 24/7. De esto no se nos escapa nada, no se nos debe escapar nada. El control de nivel superior siempre va a recibir alguna advertencia, un desequilibrio, una falta de fase, un desbalanceo. Entonces, con esa advertencia se puede ir trabajando para una predicción. Y esa predicción puede ser proactiva. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos factores externos que están afectando a la máquina, podemos atender esos factores externos para que no nos siga perjudicando la máquina. Entonces, lo que es vital para la salud del minero, podemos ser proactivos mediante el monitoreo 24/7, ¿no? Este es un sensor de monitoreo de velocidad de rotación que es muy simple, pero es fantástico. ¿Por qué? Porque tiene un imán que se puede conectar a cualquier lugar, es decir, a cualquier eje de rotación de forma muy fácil, un imán muy potente de neodimio. Fíjense acá. El aglomerador tiene como objetivo preparar el material mineralizado para la lixiviación. Generalmente la aglomeración es aplicada al proceso de lixiviación y esto se hace para evitar la segregación, que es cuando las partículas finas se separan de las gruesas, quedando las partículas finas abajo de las gruesas. Lo que hace esta unidad de evaluación, el fin que tiene la supervisión de la velocidad de rotación. Aquí tiene dos levas y acá tiene el sensor. Entonces el sensor va montado aquí, como se ve acá de perfil, y el sensor lo que va a hacer es controlar esa rotación. Simplemente en el eje se pega una parte rotativa y la otra va a quedar fija. Tiene tornillitos, incluso tiene una colita acá para descargar estáticas o directamente amurarlo de ahí que permita cualquier desalineación. Lo importante es que esté rotando. No hace falta establecer una gran alineación. Esto se monta en menos de un minuto. Protección para molinos de bola. Aquí es importante observar la temperatura, nivel, presión y flujo de agua en estos molinos. ¿Sí? Aquí vemos las fotos de nivel, los sensores de presión.
¿sí? Son sensores electrónicos de presión. Aquí no hace falta ir a golpear a ver si la aguja quedó clavada o no. Son sensores que tienen aguja, pero son totalmente electrónicos. Y cuando hablemos en el webinar de sensores de procesamiento van a ver cómo funciona. Si no hay indicación o se cortó la luz, lo que hace es mandarse a garage, no queda clavada la aguja en una presión determinada. Temperaturas sin contacto. Aquí vean, por ejemplo, cómo el sensor está protegido por dos razones. Primero, por las condiciones de ambiente, el sensor, como que se quiere ver la temperatura, tiene un visor, está conectado, y además la parte de la salida o, digamos, la entrada de la radiación para ver la temperatura por el sensor, se colocan estos tubos. ¿Para qué? Con eso se evita la reflexión espuria y se permite tener un control rápido y preciso de los niveles de temperatura en los molinos. Protección para alimentadores vibratorios y cribas. Se utiliza para clasificar roca de diferentes tamaños y otros productos. La fuerza genera mediante el uso de pesas excéntricas y el conjunto de rodamientos excéntricos produce movimiento orbital angular, por lo que la protección contra vibraciones anormales es realmente importante. O sea, tenemos vibración, pero lo que queremos ver, la vibración anormal. Y eso se puede hacer. Tanto los motores y las cajas de engranajes están expuestos a condiciones extremas debido a los movimientos excesivos de la criba en sí misma. El desequilibrio, la falta de alineación, la frecuencia en los engranajes y en los rodamientos, todo eso se puede ver mediante la aceleración. Es decir, también se puede discriminar cuándo está siendo alimentado o cuándo estaba en uso en vacío. Y aquí los desplazamientos son críticos y requieren la protección. Y también la temperatura. Por ejemplo, eso se puede hacer también con análisis de tendencias, y esos análisis de tendencia, cuando estamos hablando de sensores de vibración, ya tienen inteligencia artificial. Se puede analizar la tendencia, desviaciones, aplicando las tendencias ya sea en el ángulo, en el desplazamiento, tanto en rodamientos o en la caja de engranajes. Repasando lo que es estaciones de bombeo, en el ambiente más crítico son los ambientes salinos, porque aquí la corrosión juega el papel más importante. Los sensores de proceso están compuestos por acero inoxidable 316 de la mayor calidad. Y lo que está en contacto con el fluido, aparte del acero, como ven en las fotos, es el cerámico PEC, que cumple con dos funciones este cerámico, PIC o PEC, se escribe con doble E y K. Ese cerámico, primero que es de muy bajo coeficiente de fricción, y es un cerámico que no es muy rígido, tiene bastante elasticidad para soportar las vibraciones, y cuando estamos hablando de sensores de presión, el mismo cerámico se flexiona para traducir esa fuerza en presión dentro del sensor. Entonces, además de eso, al tener poco coeficiente de fricción, tiene mayor resistencia al rozamiento, por lo cual también esto se puede utilizar en medir la presión donde hay tuberías con lodo, tuberías con sal, y a donde realmente hay exigencia. Aquí fíjense las soluciones en ambiente salino. El paro de tirón en acero inoxidable. Desplazamiento en cinta, todo de acero inoxidable. Acá, por ejemplo, control de nivel, como les decía, presión hidrostática. En contacto con el fluido va a haber PEC y acero inoxidable. Fíjense, después de un tiempo, estamos hablando de años,
de la rueda para detección de monitoreo de velocidad, de rotación. El sensor, como está totalmente lleno de sal, y la rueda, cómo soporta el ambiente salino. Y ahí lo vemos en funcionamiento. Con el sensor, que es un sensor exclusivamente para control de velocidad, los sensores DI. Y aquí pasamos a lo que es la minería 4.0. Es cuando estos sistemas vistos, los datos generados en el proceso son analizados por inteligencia artificial con el fin de conseguir procesos automáticos con diagnóstico, capacidad de análisis y determinación de acciones inteligentes. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene? De la industria 4.0. ¿Y qué es la industria 4.0? La cuarta revolución industrial. ¿Por qué cuarta revolución industrial? Porque los sensores dejaron de dar señales analógicas y discretas para dar datos. Estamos en una época híbrida, se utiliza el mismo sensor para que entregue IO-Link y la señal discreta y la señal analógica. Sí, sí. En el futuro, lo analógico y lo discreto, es decir, cerrar un circuito, abrir un circuito, eso ya deja de funcionar. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos. Entonces, lo que permite el tener datos es que tengamos información para análisis de forma no corrupta, concreta y de mejora y aprendizaje continuo. El sistema IO-Link siempre va a ir conectado a un maestro y ese maestro, IO-Link, que convierte los datos IO-Link, ¿en qué? En datos Ethernet, en datos de Profinet, Ethernet IP, a un bus de campo, que puedo tener un aparato con bus de campo. Y eso puede ir al control, por ejemplo, a un PLC IFM con pantalla, que son PLC IP67, que estos PLC se programan con códesis, no tenés que comprar el software. ¿Por qué? Porque como son nuestros PLC, vos podés entrar a la información técnica en nuestra página web, bajarte la información y ya te bajás la licencia y te bajás archivos ejemplos para modificar el programa de lo que se parece a lo que vos querés hacer. Entonces hasta tenés ejemplos, videos de YouTube, cómo programar el PLC en 10 minutos. Son PLC potentes de 64 bits. Bueno, y del PLC vos podés ir al sistema de gestión con la computadora, con su sistema IT si quisieses. Podés hacerlo aislado del IT, no hace falta que te conectes al IT de planta, pero también podés conectarlo si quisieses. Para hacer analítica de procesos. Es decir, el comportamiento de cada uno de los sentidos de la máquina, de los sentidos de la línea, incluso de los móviles que reportan cuál ha sido su trabajo durante el día. Y ahora lo vamos a ir viendo, porque ahora pasamos a los vehículos en la minería 4.0. Félix, Aquí, ¿me permitirías sí, interrumpirte, ya que justo cambiaste de slide? sí, Quería aclararles y recordarles que pueden hacer sus consultas. Si ustedes se conectaron por medio de la plataforma Event Builder, que vendría a ser por página web, en la parte inferior izquierda van a ver un logo con forma de signo de exclamación. Bueno, al lado de ese deben hacer clic, que hay un loguito con forma de comunicación, digamos, y ahí pueden concentrar sus consultas. Después, para aquellos que están conectados a través de la aplicación Microsoft Teams, en la parte superior van a ver un botón que dice Q&A o Q&A. Haciendo clic ahí se va a desplegar una pantallita del lado derecho y por ahí pueden colocar también su pregunta. Y después, antes de finalizar la reunión, les estaremos contestando todas las consultas que tengan. Ahora sí, perdón, te permito continuar. nada que disculpar a vos, Agustín, muchas gracias y me diste tiempo también para tomar un poco de agua y no ser Sí, sí, tan un monótono en respiro. la presentación. Gracias. Genial. Bien, Viene bien, interesante.
Bien, nos vamos a pasar un poquito de las 12, pero esto es para ustedes, así que el que pueda seguir participando, aquí nos vamos a quedar. La presentación va a terminar un poquito después de las 12 y después libre el tiempo para las preguntas y las respuestas que podamos ir dando. Entonces, estábamos en los móviles. Acá, ¿por qué hago hincapié en los móviles? Primero que ya estamos hablando de la minería 4.0, que los móviles, ¿qué tienen adentro? Yo les digo, disculpen las palabras, los chinchulines, es decir, el interior, la inteligencia, donde tenemos el control, las conexiones y los sentidos. Control de nivel de aceite, vibraciones, presión, temperatura, inclinación, visión de los puntos muertos, donde puntos muertos ¿para quién? Para el que está manejando ese vehículo o directamente si el vehículo es autónomo va a darle las indicaciones para que el vehículo se mueva en forma autónoma sin conductor. Lo mejor es que siempre tenga un conductor y esto asista al conductor, pero se puede utilizar de la otra forma. Entonces, lo que le estamos dando es sistema nervioso central y los sentidos a los vehículos. Vamos a ir viendo aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, los sensores de ángulos y coordinación. Hay dos tipos de sensores o sentidos para lo que es la coordinación del vehículo. Coordinación psicomotriz, para decirlo de alguna forma. Van a ver la gama JD y la gama JN. Los sensores de gama JD son los sensores dinámicos. ¿Por qué se diferencian uno de otro? Más que nada es porque el sistema dinámico tiene un sistema de medición inercial de 6 ejes con filtro para lo que es la fusión de los datos. ¿De qué datos estamos hablando? De un giróscopo y un acelerómetro en 3D. No es uno, entonces son tres. Y esa fusión de datos tiene que evitar las interferencias que se producen por vibraciones externas, choques, operaciones de arranque, de frenado, para que no falseen las mediciones, los valores de medición más que nada. Esto se compone por ángulos que se llaman ángulo de Euler, que constituyen el conjunto de tres coordenadas angulares que sirven para especificar la orientación del sistema de referencia de ejes ortogonales móvil respecto de un sistema de referencia de ejes ortogonales también, normalmente que son fijos. Entonces, como vieron en el video, el dinámico para lo que es el control de la coordinación en el avance, en el movimiento, y esto es para el estático para la coordinación de las articulaciones de la máquina. Las articulaciones en sí. Por ejemplo, cuando se estira el brazo, cuando va a empezar a cargar la cantidad de piedra, arena, plumas, para hacer una exageración del peso del brazo de palanca, si estamos cargando piedras, tal vez el vehículo tiende a inclinarse y ahí tenemos que medir, el sensor empieza a medir esa inclinación y va a limitar los movimientos, el brazo de palanca va a dar alarma para que no se vuelque el vehículo. Si voy a levantar plumas, no hay problema. Pero si son piedras y tengo mucho brazo de palanca, el sensor va a estar inclinando, va a estar detectando eso. El de los de gama JN, los de gama JD son para la coordinación, para que se mueva en el desplazamiento y no se vuelque el vehículo. Y vamos a ver qué ganamos con eso. Acá vemos en la aplicación sensor estático de inclinación y el dinámico, ¿sí? Movimiento en el dinámico para esta viga de perforación y el de inclinación que está mirando la supervisión de la viga para tanto lo que es inclinación frontal como vertical, en este ejemplo. Aquí en este ejemplo se utilizó directamente ya el control
Y fue un logro haber pasado la velocidad del vehículo de transporte de piedra desde 27 kilómetros por hora a 39 kilómetros por hora en el trayecto del camión vacío para ir a recoger el material, triplicando la producción. Es decir, lo que controla el dial de retardo RCC, lo que controla es la velocidad respecto de la carga, y cuando está vacío, el vehículo se mueve más rápido para ir a buscar más carga. ¿Por qué? Porque el servicio, digamos, el dinero, se gana por la cantidad de toneladas por día que se puede transportar. Y eso es la cantidad de viajes. Y la cantidad de viajes del potencial, el impacto potencial, está en la velocidad. Logro mayor velocidad, mayor kilotoneladas por día. Entonces se pasó de 3,4 toneladas por día a 10,4 toneladas por día, con una expectativa de llegar a 15,5 toneladas por día de transporte. Y aquí vamos a al último tramo, ya siendo las 12 del mediodía, que es el horario que habíamos establecido como final, pero bueno, la emoción de poder compartir los conocimientos me supera y a veces no controlo el tiempo. Y vamos por la última parte, que es los sensores de visión, las cámaras 2D y 3D. Básicamente no son cámaras fotográficas en escala de grises, no. Estos son sensores 3D que miden distancia punto a punto, píxel por píxel, entre el sensor y la superficie más próxima, y este utiliza el principio del tiempo de vuelo de luz, de la propagación de la luz. El sensor emite su propia luz, se refleja contra la superficie, vuelve y va a tener, en el caso de los sensores para aplicaciones industriales, 23.000 píxeles analizando, con salida de conmutación, salida de Ethernet, y en el caso de los móviles, lo que va a ir a la intemperie, que va a resistir mucho más que estos sensores, las condiciones externas de ambiente, va a ser con mayor alcance, va a ser de mayor robustez, va a tener aviso de lente sucio para las condiciones de la minería, por ejemplo, y va a tener conexiones, una conexión en particular que los otros no tienen, que es la conexión CAN, porque está diseñado para meterlo directamente en los vehículos. Y el emisor, por ejemplo, y receptor acá está en el mismo cuerpo, y acá en esto, como va a tener mucho más alcance, el emisor está separado de los receptores. Y para complementar esta historia, en esta revolución que cada vez está más bonita, es que estos sensores, además de dar el diagnóstico de suciedad, etc., pueden detectar personas. Como vimos en el video, puede detectar una persona en diferentes posiciones, incluso si la persona está acostada. Esto es inteligencia artificial aplicada a la visión artificial 3D, que en IFM somos los primeros, porque la inteligencia artificial normalmente está aplicada a VGA y a 2D. Acá estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a 3D, y eso es nuevo para el mundo industrial, y gracias a que, bueno, la patente es de IFM. Vamos para adelante. Detección de bolsa de cemento rota o 3D. Acá hay uno de los participantes, reconoce esta aplicación porque es un cliente, muy buen cliente nuestro. Y acá fíjense que el O3D302, que es el sensor para uso industrial, puede detectar la punta de la bolsa rota. Esto es en la etapa de ensayo, donde se buscaba la fiabilidad,
de la detección. Un sensor disparador que detecta la bolsa y el otro que analiza. Y la bolsa rota. Ahí se ve en el software, que es gratuito, el software Vision Assistant de IFM, para la programación, para la parametrización de lo que es el sensor. Acá estamos hablando ya directamente en los móviles. El software, como recién se lo mencioné, es gratuito, es intuitivo. Aplicaciones móviles y a grandes distancias. Aquí es donde se parametrizan las condiciones del tipo de vehículo, velocidad, distancia y si vamos a utilizar el parámetro de aviso de suciedad para ir a hacerle mantenimiento cuando el sensor ve que ya no puede ver, valga la redundancia. En ambientes realmente hostiles. Puede evitar la luz externa hasta 120 kilolux. Hay un efecto físico que la luz cenital máxima en el verano son 100 kilolux por el sol. Pero cuando se refleja en una montañita blanca de sal, hay una superposición de onda que amplifica esa relación de luz, hasta un 10% más o menos. Es decir, el sensor O3M, dependiendo del tipo de roca, va a estar al límite de poder ver definidamente una montaña. ¿Por qué? Porque también con las O3M puedo ver nivel, puedo ver obstáculos, puedo ver como asistente para el conductor puntos ciegos para evitar colisiones o atropellar, por ejemplo, a alguna persona. Evitar colisión con otro vehículo, con una pila, con la maquinaria propiamente. Y si además los operarios utilizan chalecos de seguridad que tienen banda retroreflectiva, los puede detectar a mayor distancia. ¿Por qué? Debido a los cálculos inerciales. Es decir, como ustedes ven ahí en la pantalla, una máquina tiene mucha masa, su velocidad, su ímpetu lineal es mayor que una persona caminando. Entonces necesitas más tiempo de frenado o más trayectoria de frenado para frenar semejante masa. Y ahí el sensor puede actuar con tiempo y distancia, porque se puede calcular la velocidad. Acá lo vemos también en una excavadora subterránea, prácticamente para la misma aplicación, donde puede trabajar la excavadora de forma autónoma o con conductor y esto darle asistencia al conductor de los puntos ciegos que el conductor no puede ver. ¿Sí? Aquí vemos montado el sistema de anticolisión en puntos estratégicos, ¿no? Fíjense cómo está protegido el emisor y el receptor y las condiciones que va a trabajar. Está hecho para eso. Y el PLC que se utiliza, por supuesto, es un PLC IFM con pantalla gráfica y botones. Puede ser touch y botones, touch solo, botones solos, hay diferentes gustos y modelos para todos. Y para ir finalizando, existe un kit que cada uno de sus componentes tienen una pequeña reducción de costo para crear un sistema de anticolisión, que es de fácil adaptación, digamos, es listo para usar. Lo que hace este sistema anticolisión es detección activa de obstáculos, detección especial de ropa reflectante, que es lo que yo les decía, es decir, detecta los reflectores de la ropa y lo puede detectar a mayor distancia para calcular los tiempos inerciales y dar aviso para una colisión de personas, ¿sí? Que es diferente a lo de objeto. El objeto es material. Una vez un amigo me dijo, los fierros se recuperan, las personas no. Entonces es más importante las personas frente a cualquier colisión con otro vehículo o un objeto cualquiera. Son de sencilla configuración, es decir,
Tras el montaje mecánico del sistema y cableado, esto es plug and play. La configuración se realiza en pocos minutos, va a tener una instrucción en pantalla que le va a ir pidiendo los datos y ustedes van a ir montando ya sea el ángulo, la distancia, velocidad, se lo van cargando y directamente ya sale listo para funcionar. Además de eso, aparte de eso, hay funciones avanzadas que son en el proceso, están disponibles estas configuraciones para entradas, salidas luminosas, emisores acústicos, modo de estado de espera y disponibilidad del sistema. Son configuraciones para algunos requisitos especiales. No es que puedo modificar todo el programa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría de las consultas que me han llegado a decir, quiero el kit, pagar el costo barato del kit y el software me lo bajo, es gratuito y hago toda la programación o utilizo la programación ya prediseñada y la modifico. No, lamentablemente no. La programación que está prediseñada, como es anticolisión y ya está prediseñada, no puede ser modificada. Sí se te dan algunas cositas para complementar lo que es la anticolisión. Ahora, si querés hacer un sistema, un nuevo diseño, todo nuevo, tenés que comprar los componentes y armarlo. Acá tenés todos los códigos de los componentes que se arman o que se sugiere para la anticolisión y lo podés armar sin ningún problema. Así que, bien, pueden contar con este PDF. En este PDF van a tener un montón de links donde van a ver videos, algunos how-to de cómo parametrizar, y esto básicamente lo lleva a las tecnologías que nosotros les ofrecemos en nuestra página web, ¿sí? Para las aplicaciones de minería. Hay un catálogo para cada uno de los productos. Por ejemplo, esto es la cadena para la detección de banda rota. ¿Sí? Aquí entré en uno de esos links. ¿Y cómo sugiere conectarla? ¿Sí? Los datos técnicos de cada uno de esas aplicaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Los que tienen celular pueden escanear este código QR y lo va a enviar directamente ya donde está todas las aplicaciones de minería, cada una de las soluciones y casos prácticos, ¿sí? Cómo han colocado y qué han logrado, además de productos, disponibilidad y precio de cada uno de ellos. Así que muchas gracias y quedamos pasados 13 minutos, pero muy contento de tener a todos y cada vez se han incrementado más personas a este webinar, así que quedo abierto a las preguntas. Te voy a pedir acá ayuda, Agustín, y Perfecto. vamos a ir Por el respondiendo. momento no hicieron consultas, así que podríamos esperar un ratito a ver si a alguno le surge alguna duda. Les recuerdo, si están conectados por Microsoft Teams, en la parte superior van a ver un logo que dice QIA. Haciendo clic ahí se va a desplegar un menú a la derecha y ahí pueden hacer su consulta. Después, para aquellos que están conectados a través de Event Builder, o sea, de la página web, en la parte inferior izquierda, al lado del signo de exclamación, hacen clic y ahí también van a poder gestionar sus preguntas. De paso aprovecho, mientras esperamos a ver si surge alguna duda. Quizás fuiste demasiado claro y elijo creer esa opción también. O como digo siempre, lo dejé todo en blanco. Ahora, Sí, sí, ahora se quedaban mirando. Acá tengo mucha un info. amigo, yo estoy en San Luis, ¿no? Entonces hay un amigo que me decía, ¿vos sos piloto? Sí, porque de todo lo que me dijiste me dejaste mirando el avión, como diciendo, ahora sí que no entiendo nada. Así que bueno, espero haber sido claro, transmitido. Este webinar fue más que nada transmitir ejemplos, no es un curso de sensores, no es un webinar,
de sensores de detección de objetos, de procesos o de ASI, como son los otros webinars, sino que esto fue exclusivamente para el mercado de la minería, digamos, al ambiente minero, donde compartimos experiencias, mis colegas de Chile, de Perú, de Canadá, de Sudáfrica, de Brasil, y bueno, propio de aquí de Argentina, donde lo que nosotros como IFM tenemos una comunidad minera y nos compartimos las experiencias para que sea más fluido y no tener tanto que experimentar por cada aplicación que nos preguntan. Cada vez tenemos caudalímetros de mayor tamaño, cada vez tenemos sensores más robustos, donde aplica en diferentes sectores, como decía al principio, en la minería. Así que Bien, de bueno, paso yo aprovecho para decirles que van a ver en las notificaciones de la reunión que les dejé el correo electrónico por si quieren hacernos alguna consulta, si les surge una duda a lo largo del tiempo, pueden contactarnos por ese medio, por teléfono, lo van a encontrar en nuestra web o también por WhatsApp. Tienen varios canales por donde ustedes gusten, nosotros vamos a estar a disposición. También les dejé el enlace a nuestra página de LinkedIn. Por ese medio van a poder enterarse también de los próximos eventos, de lanzamientos de productos y muchas más cosas. Así que si les interesa, pueden seguirnos por ese medio. Y bueno, nada, ahí hicieron algunos comentarios. En general, más que consultas, son agradecimientos y felicitaciones porque dijeron que estuvo muy completa y clara la presentación. Y uno solo que puso que no encontraba la página del sensor ZZ0700, que es el sensor capacitivo de medición de nivel de minería sin contacto. Y la página actualmente se encuentra en mantenimiento. A la persona que hizo este comentario puede enviarme un correo y después, ni bien esté nuevamente activa la página, le voy a informar. De todas formas, podemos ir mandándole la hoja de datos, así que exactamente. estamos Y a disposición. la información técnica de la persona que está pidiéndolo, lo tiene en el link del PDF. Si quiere, podemos compartirlo directamente el link, que lo tiene aquí con el conjunto de soluciones para la minería. ¿Sí? Si querés, Y envíamelo este link, que yo lo pongo acá como un post y, bueno, y se los comparto, ¿cómo no? por si alguno, por si a alguno más le interesa ver el producto. En el chat, lo pongo en el chat, ¿no? Sí, yo lo comparto globalmente. A ver si Sí, hay funciona una ese parte enlace, que porque no sé debería si ser, será. Claro, voy a no, sí, el borrar, enlace. Ahí va. sí, voy Yo a creo que. borrar eso. Ahora sí Acá está, está. ya está. Yo ya pude. Ahí les comparto Bien. el link. Y bien, Que es el acá creo. catálogo de minería. Ahí está la información técnica. Perfecto. Tiene acá Gonzalo, nos hizo una consulta y nos puso. ¿Por dónde envían el PDF que mencionaron al final? Justo lo enviamos. Y después, también después si quieren la presentación, o sea, la diapositiva que estuvo mostrando Félix, también yo les voy a estar mandando al finalizar la reunión entre hoy y mañana el enlace, así pueden entrar a la presentación y también les voy a enviar el enlace para poder ver la grabación del seminario, así lo tienen a disposición para que lo vean cuando tengan tiempo. Y después, si entregamos certificados, no, todavía no estamos entregando certificados, No, es los algo que webinars tenemos planeado. no tienen certificado los webinars. Los que tienen certificado es cuando son cursos. Este, y los cursos son adaptados a las empresas que los solicitan. ¿Por qué? Porque es un programa especial
para quienes adquieren estos cursos que son de forma arancelada, y ahí nosotros entregamos los certificados. Exacto, se hacen en específico todo el plan de estudio, digamos, para cada empresa, según lo que vaya Exactamente, necesitando. customizado, como se dice en la jerga, Claro, para la necesidad genial. del cliente que adquiere un curso, ¿no? Sí, acá un cliente anónimo nos consulta si es posible utilizar el sensor de nivel LMT100 para medir nivel en cal para dosificación de mineral en la línea de trituración al molino. Sí. Tiene que ser calibrado. Tiene que tener un maestro, IO-Link. Si ya tiene la conexión por IO-Link, tiene el maestro, no va a tener ningún problema. Pero sí tiene que ser calibrado. Y no hace falta que utilice el LMT100, puede usar LMC100 y calibrarlo. El código correcto debería ser LMC121 para que le permita esa calibración, porque ya viene programado en el medio. Y a los términos de IFM sabemos que el LMC 121 va a ser customizado, va a ser calibrado. Perfecto. Después, la última consulta hasta el momento es de Frank Abel y nos está preguntando si podemos colocar un sensor de los O3M, o sea, las cámaras de visión, para detectar la puerta de la bodega de un avión, específicamente si está cerrada. Correcto, sí. Sí, en realidad ahí voy a hacer un poquito más, viniendo de la parte aeronáutica, voy a ser un poco más detallista. No va a comprobar el cierre estanco, digamos, el perfecto cierre. Lo que va a trabajar la O3M por su baja resolución, no es de una alta resolución lo que tiene, es localización para la rampa. Digamos, ahí está aplicado la O3M directamente, ya tenemos ejemplos. En la localización de la rampa para posicionamiento de la rampa de descenso o ascenso al avión. Pero para detectar si está bien cerrada, ahí no porque ahí se precisa casi milimétrico una resolución para detectar la diferencia de superficies. Y en ese caso yo te digo que no, lamentablemente no. Y en su lugar podría llegar, a mí se me ocurre, ahora se me vino a la mente, los sensores inductivos de seguridad. Lo que pasa que para normas aeronáuticas, para la aeronáutica no tenemos sensores Claro, normalizados. comprendo. Si estamos hablando de una máquina que no necesita, digamos, la máquina que se aproxima no necesita estar normalizado con las normas aeronáuticas bajo IATA, que es la Internacional Aeronáutica, eh, que la rampa no necesita esa norma, entonces el sensor puede ir montado en la rampa, pero en el avión no tenemos sensores normalizados en la aeronáutica. Perfecto. Y por último, Guillermo nos acaba de consultar si para monitorear la presión de los ventiladores en un subterráneo, ¿qué tipo de sensor recomendarías? Dice que son ventiladores, presión de succión y descarga, la aplicación. Esto está dentro de la tubería, estaría instalado el sensor, porque normalmente para lo que es ventilación se utilizan los SL que detectan que haya flujo de ventilación, los sensores SL. Vamos a colocarlo aquí, SL, que son sensores de circulación de aire. Eso es circulación, que detectan. Ahora me dijiste presión. Sí, ventiladores, presión de succión y descarga. Sí, sí. Bien, eso tiene que estar en una tubería.
para medir la presión. Si está en una tubería, hay sensores que son de presión, incluso cualquier sensor para aire, los PN, que van desde número negativo a número positivo. Por ejemplo, agarremos acá un PN 7094 que va a detectar succión como presión negativa y va a detectar la presión positiva hasta 10 bar. Hay de menor rango, tanto de presión negativa como presión positiva. Pero siempre estamos hablando de que esto va a estar instalado en una tubería, donde podemos medir la presión, ¿sí? Que no va a tener una liberación atmosférica donde la despresurización sea muy, muy marcada. El sensor va a medir. El sensor, en este caso, es tanto para gaseosos como líquidos. Va a funcionar, ningún problema. No sé si Bien. responde a la pregunta. Sí, yo creo que bastante. ¿Y en un ducto esto se puede colocar? ¿Solo cañería, decís? Sí, sí. Mientras varíe la presión, sí. Sí, genial. Porque el sensor es para aire. Es para aire. Perfecto, clarísimo. Incluso en ductos utilizan mucho los que son sensores del tipo PG que les permite una visión, bueno, vamos a ponerlo Vos decís los manómetros. exactamente, lo que le llaman manómetro, Claro. porque tiene una membrana florante donde tenemos más área para, digamos, el ingreso de la presión. Pero básicamente lo que mide la presión en el ducto es el sensor, digamos, la Excelente, parte sensora. clarísimo. Bien, Guillermo vuelve a hacer otra consulta, ahora relacionada a las vibraciones. Y dice, para monitorear vibraciones en los eh, pinones del molino de trituración, ¿es posible hacerlo con el sensor triaxial y en qué posición se deben colocar? Bien, eso es algo que digamos, todo no te lo puedo contestar por acá, la posición donde colocarlo, pero sí se puede monitorear con el sensor triaxial. Tenés dos formas. Uno de la forma analítica, que es un sensor, vamos a ir a productos, monitorización de condición. Eh, Vamos a ir supervisión y diagnóstico por vibraciones. Vamos a ver los acelerómetros. Acá depende muchísimo de el rango de medición, tanto en las vibraciones como en la aceleración, la frecuencia. Y aquí en el rango de selector seguramente vamos a colocar un sensor capacitivo y el triaxial, para no estar equivocado, no sé si aparece ya en la selección, no sé si aparece en la selección, bueno, es uno de estos, que son de 3 ejes, y me va a permitir ver la vibración en esos tres tipos de ejes. Después está el que es IO-Link, que es de 3 ejes. No sé si tiene instalado IO-Link ya, si tiene en las instalaciones ya tiene IO-Link, que es directamente un sensor que son muy, muy nuevos, que además de los 3 ejes,
tiene directamente un diagnóstico para... estoy buscando dónde está toda la información. Monitorización de condición, aquí, de 3 ejes, que también tiene análisis de rodamiento. Ya viene con un software interno que le permite, que se llama Bearing Scout, que les permite tener una predicción anticipada en el desgaste de los rodamientos. En la posición, desde acá no te puedo dar ese dato, pero sí es posible. De hecho, se hace control de vibraciones en muchos puntos de la minería. Sí, sí, la verdad que se usa bastante para prevenir fallas y demás. Está muy bueno. Te agradeció este señor Guillermo. Cualquier cosa, Guillermo, si te queda alguna duda o algo, podés enviarnos la consulta por correo, al correo que había dejado en el chat. Así que, bueno, vamos con la siguiente. La persona, ¿te acordás que nos había hecho la consulta del tema CAL con el MT100 para la medición de Sí, nivel? Y nos pregunta si debería ser ATEX ya que el CAL es peligroso. no, mirá, el peligro está marcado por la clasificación que ustedes tengan en la zona. Si está marcado, tiene clasificada la zona ATEX, ¿qué número de clasificación? Entonces, si hay LMT para zona clasificada, Sí. El 10A creo que es. pero ten en cuenta que la zona clasificada Sí, hay distintos grados de hay homologación ATEX distintos de grados niveles. de clasificación, exactamente. Lo que estoy buscando es qué clasificación tenía los eh, Creo que está un poco más abajo, ahí en los seleccionar por filtros. aplicación, Ah, eh, detección de nivel límite. Zona séptica, aceite de agua. Bueno, esto no está directamente por acá. ahí yo te doy una mano, a ver si lo encontramos más fácil. El LMT, ya le digo, Acá te dejo en el chat, lo voy a poner por si alguien más lo quiere ver. este es uno, que es el vástago un poquito más largo, el 03A, porque ese te voy a recomendar para lo que es cal, pero también eh, tiene marcación ATEX, y que ATEX tiene Ahí está, 3D. clasificación 3D y 3G. En tu caso es 3D porque es polvo, ¿sí? Digamos, el riesgo de explosión tiene que tener esa clasificación. Sería la clasificación 22. O sea, tenés que buscar en la clasificación de tu área que sea 22. Si es 22, podés utilizar, por ejemplo, este tipo de sensor. ¿Por qué el vástago más largo? Por la acumulación sobre la superficie, ¿sí? Esto le vas a ganar a que no tengas fallas cuando varía mucho la humedad en el ambiente. Entonces, si es área explosiva, clasificación 22, que es polvo, y necesitas ahí detección de nivel, este es el que podrías utilizar ahí. Ahora,
Cuando es polvo, están los MLT del tipo 300 algo, pero no tienen clasificación. ¿Por qué este 300 algo? Porque estos sensores tienen mayor superficie de detección. Entonces estos, al tener mayor superficie de detección, son más estables a la variación de la acumulación de polvo, ya sea por carga estática o carga por concatenación de humedad. ¿Mm? Son más estables porque el rango para parametrizar entre el estado sucio y el estado de detectar el volumen les permite una gran diferencia de delta entre suciedad y el volumen. Es un dato muy específico que les estoy pasando para aquellos que ya han probado y realmente tienen IO-Link, ¿sí? Lo más importante es que tengan ya el uso por IO-Link. ¿Se puede parametrizar y dejar para las dos salidas digitales? Sí, se puede parametrizar, pero se parametriza con IO-Link. Y después se deja para que la salida digital actúe de acuerdo si está lleno o está vacío con cúmulos de suciedad. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenés el micrófono apagado, Agus? Sí, menos mal que me avisaste, yo estaba hablando. Lo que estaba mencionándoles es que si les quedó alguna duda o quieren saber qué es IO-Link, nosotros habíamos hecho un webinar y está subida la grabación a YouTube. Cualquier cosa me lo pueden pedir y les paso el enlace. Y por último, nos hacen otra consulta, una persona anónima, es si el sensor del flujo SA5000 le puede servir para medir la velocidad en ahogamiento de un caudal abierto. Dice que es un canal Farshall o Partial. Y dice que están usando un UGT 510 para medir la velocidad de entrada, pero el Farshall entra en ahogamiento y necesitamos una segunda referencia de velocidad. ¿El SA5000 nos puede llegar a servir para esta tarea? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No, eso lo tendríamos que ver muy particular. Desde acá no te puedo, porque estás hablando de ver velocidad y estabas utilizando un ultrasónico, UGT 500. Un sensor métrica 18 ultrasónico. Y está preguntando si para la misma aplicación podés utilizar un SA5000, que es un sensor de flujo de aire, de flujos de líquidos, puede ser aceite, puede ser alguna pasta. Son cosas muy diferentes. Realmente ahí necesitaba un poco más de tiempo y un soporte técnico para ver bien la aplicación y ver esto que está preguntando por diferentes principios físicos. Lo que mide un sensor SA5000, por ahí lo has relacionado, es que en la punta del sensor lo que se mide es una disipación térmica, pero debería entender un poco mejor la aplicación y ahí ya directamente va para soporte técnico, para ver eh, el uso, por qué estas dos condiciones diferentes. Y velocidad de fluidos con un sensor ultrasónico no tiene nada que ver, porque el sensor ultrasónico, un UGT 500 había dicho, lo que mide es la reflexión del pulso sónico que sale del sensor. Es decir, es contra algún objeto que refleje el pulso sónico. ¿No? O sea, no tiene nada que ver con ese A5000. Por eso necesitaría ver un poco más y ahí necesitamos más tiempo para ver la aplicación. Sí, 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 nos puede enviar un correo como decimos ya varias veces, ya dijimos.
¿Alguna otra pregunta, Agus? No, ya estaríamos, esa era la última. Después, como te venía comentando, muchos agradecimientos y estaríamos. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo webinar. Y Chao. respecto a eso, todavía queda ver las fechas. Va a ser como una siguiente temporada. Esta fue la temporada 1 de la serie. Así que bueno, después quedaría ver la fecha de los próximos webinars y se los estaremos informando. Y como les decía, si les interesa, pueden seguirnos en LinkedIn, que por ahí también los vamos a mantener informados. Excelente, nos Así que vemos bueno, yo pronto. también les mando un Gracias. saludo, gracias por formar parte y a vos, Félix, por dejarme formar parte de este seminario. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos.